Seguimos en su espacio paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También seguimos en YouTube, en el canal de Sol y en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, entonces ya formalmente dar la bienvenida a José del Castillo, que está aquí con nosotros. Sí, buenos días a ustedes y buenos días a los amigos que nos siguen en este paneo semanal. Bueno, yo pienso que, aunque tenemos un invitado que va a hablar del tema de Haití y de otros temas, que es Ricardo Taveras, yo pienso que la noticia más impactante de la semana, luego del fallecimiento de Willy Rodríguez, un ícono de la comunicación dominicana. La leyenda. No solo por su participación en las radios, sino, o sea, como locutor y como comentarista, sino además el aporte que hizo Willy a la radiodifusión en la República Dominicana. Con la expansión de las radios. Y la forma de hacer radio, en sentido correcto, general. el impulso que le dio a distintas emisoras y cadenas en las cuales trabajó y se ocupó de que tuviera una cobertura nacional. La última, evidentemente, la emisora hermana, la Z101. Así que para sus familiares y para la empresa y para Bienvenido Rodríguez y todos los amigos de Willy, que nos contamos entre ellos porque nos tocó desarrollar una relación con Willy. Recordamos, nos entrevistó hace 2 o 3 semanas y estuvo en la provincia de Barahona hace menos de un mes, me parece, alrededor de un mes y tanto, con uno de sus programas, de los famosos programas especiales. A todos ellos, pues, nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias y fortaleza. La otra noticia importante de la semana es el magnicidio de Jovenel Moïse. Primero por el acontecimiento, o sea, el asesinato de un presidente en ejercicio. De cualquier país. Aunque deslegitimado, porque realmente hay una cronología de acontecimientos. La última es la gran discusión sobre el término de su mandato que se produjo constitucionalmente en febrero de este año. Sin embargo, pero ya se había programado unas elecciones. Bueno, él había primero disuelto el Parlamento, sí, que era de mayoría opositora, tanto el Senado como la Asamblea. El presidente de la Suprema Corte de Justicia había sido destituido. Entonces había muerto también. Hay otro que era sucesor también, que había sido muerto por COVID también. Bueno, el presidente de la Suprema. Sí, fue el que murió por COVID. Y luego acababa de destituir a un primer ministro y designado otro que no fue ratificado por el Congreso porque el hombre estaba gobernando por decreto, porque el Congreso había entrado... prescindiendo de formalidades. Lo había disuelto. Sí. Es decir, era un Estado realmente prácticamente de facto, con una convocatoria, una constituyente, que tenía como objetivo reintroducir la figura de la reelección y además establecer un régimen presidencialista, porque en Haití el régimen que está vigente es un régimen parlamentario, con un primer ministro que es nominado por el presidente de la República, pero que es ratificado por el Congreso Nacional y es en efecto el que gestiona el día a día del gobierno y el que conforma el gobierno con la designación de los ministros de las diferentes carteras. Entonces la situación en Haití, previo al asesinato de Jovenel Moïse, se había ido complicando en el tiempo, y un presidente que había sido electo apenas con 600,000 votos, de una población de 12 donde millones. Votó alrededor del 20% del padrón, una población de más de 11 millones de habitantes, ya traía consigo los problemas de legitimidad propios de esta situación que estamos describiendo. Y evidentemente agravado con la situación de facto que se había establecido a partir de febrero
que era el término de su mandato, aunque él decía que no, que su mandato terminaba en el año 2022 porque él asumió un año después de que fue electo presidente de la República. Entonces, realmente, hasta eso lo suspenden. realmente hay que entender ese magnicidio en ese contexto. No lo estamos justificando bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, Haití se había venido convirtiendo hace tiempo en un estado, primero, fallido, donde las instituciones son débiles, pero además donde gangsterizado, es decir, controlado el país por grupos y bandas armadas paramilitares. Que se dedican al narcotráfico sobre todo y al secuestro y a todo lo que a la extorsión y a todo lo que genere algún tipo de dividendo. Y un país que no está controlado por el Estado a través del aparato represivo, tanto la Policía Nacional y el Ejército, que no fue restablecido recientemente. O sea que todo esto es, digamos, los elementos que derivaron finalmente con el asesinato de Jovenel Moïse. Que todo apunta, y cuando mientras más informaciones surgen, mientras más se van desvelando las diferentes situaciones, todo apunta a que fue un magnicidio planificado y ejecutado por personas cercanas a él, o personas dentro del mismo Haití, es decir, y probablemente dentro del mismo gobierno. Y evidentemente con apoyo de sectores empresariales o grupos económicos, hasta de estas bandas ganteriles que de alguna manera veían amenazados sus intereses con la continuidad de Jovenel Moïse, porque lo que él planteaba era la continuidad de su gobierno a través de una reforma constitucional, un plebiscito que se iba a producir, se había suspendido en 3 ocasiones, ya teóricamente iba a ser en septiembre, con unas elecciones que probablemente en principio estaban convocadas para el año entrante, pero evidentemente con todo el andamiaje en términos de propuesta legislativa de reintroducir, como dije ya hace un tiempo, un sistema presidencialista y la figura de la reelección que le hubiese permitido a él pues continuar en el poder. Entonces es primero un duro golpe a la democracia, al sistema de partido, a la institucionalidad, no solo en Haití, que ya evidentemente tiene una historia en este sentido, pero a nivel regional, a nivel latinoamericano, a nivel hemisférico, y hasta yo diría que a nivel global, porque realmente esta manera de resolver los conflictos políticos, algunos, por lo menos en esta zona del mundo, uno pensaría que estaba superada. Sin embargo, es el 8º presidente, me parece, que fallece desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y en pleno 2021. Realmente eso te hace pensar, te hace reflexionar. ¿Estamos avanzando? No estamos avanzando. Y sobre todo para la República Dominicana representa una situación mucho más preocupante a sabiendas que compartimos una isla y que Haití es nuestro vecino más cercano, pero además es el receptor de la mayoría de una buena parte de nuestras exportaciones, nuestro segundo socio comercial. Es la parte que mucha gente aquí no quiere. Pero yo empiezo por la parte positiva. Nuestro segundo socio comercial, además la vida económica de muchas provincias de la frontera depende de Haití. Se sostiene en los mercados binacionales, sobre el caso de Dajabón. Muchos sectores. Dajabón es una provincia que, a pesar de ser fronteriza, no acusa los problemas de pobreza que acusan las provincias fronterizas del sur por el dinámico mercado que hay en Dajabón. Y una economía que depende exclusivamente del funcionamiento de ese intercambio comercial con Haití
Igual los negocios binacionales, como en el caso del mismo Dajabón en Juana Méndez, que hay una zona franca binacional que opera entre Juana Méndez y Guanamit, es decir, en la zona limítrofe, una parte en Haití y otra en República Dominicana. Entonces, el otro tema, Haití es el principal emisor de migrantes hacia la República Dominicana, y eso ha sido evidentemente histórico. Migrantes que vienen a República Dominicana sobre todo a trabajar, o sea, cumplen un rol de suplir una mano de obra regularmente en sectores donde los dominicanos no están en disposición de hacer esos trabajos. Por ejemplo, en el trabajo agrícola, sobre todo la recolección de café, el corte de la caña, los productos de ciclo corto que requieren un intensivo uso de mano de obra, el tema de la construcción, donde la mayoría de los trabajadores son de nacionales haitianos o de origen haitiano. Evidentemente el tema político de lo que ocurre cuando Haití estornuda a la República Dominicana, pues evidentemente se le pega por lo menos un resfriado, ¿no? Entonces... y no faltaron mucha gente que quisieron aprovecharse de eso para culpar, mucha gente en Haití, en muchas cuentas, quisieron aprovecharse ante la noticia de que dejamos pasar, de que por nuestra frontera, de que teníamos algún tipo esa foto de en el Faro responsabilidad. Colón y en el Palacio no ayudan. Bueno, sí, eso es parte de la historia que hemos vivido con Haití durante el paso de los años, desde que Francia ocupó esa parte de la isla y constituyó ahí la colonia de Saint-Domingue, que posteriormente fue en el año 1801, me parece que fue la independencia haitiana, a principios del siglo XIX, que fue la primera independencia negra del mundo, y se produce a raíz de la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la francesa en 1789, que generó toda esa dinámica de procura de las libertades en 1804, correcto, la fecha exacta, de la independencia haitiana, y luego posteriormente los haitianos nos ocuparon por 22 años. Nuestra independencia, como todos sabemos, es de Haití, la primera, porque la verdadera independencia fue la restauración. Luego de que Pedro Santana, ese traidor a la patria, pues anexara en el 18 de marzo de 1861 la República Dominicana a España, cosa de la cual quiero hablar ahorita también. Entonces, la situación en Haití es de mucha preocupación, inestabilidad. Ayer se designó en un desafío, en lo que se denomina un desafío a la primatura, es decir, al primer ministro en funciones. Se designó, el Senado se reunió, a pesar de haber estado disuelto, y designó al presidente del Senado como presidente provisional de la República hasta tanto se convoquen nuevas elecciones. Se ha solicitado la intervención del gobierno de los Estados Unidos con tropas. Se ha solicitado la intervención de los cascos azules de Naciones Unidas, que ya estuvieron en Haití durante muchos años a través de la misión humanitaria en Haití, la MINUSTAH. Y real y efectivamente el gobierno americano como que no ha querido intervenir y envió unos agentes del FBI de alto rango, con unas vacunas también y qué sé yo. Colombia también ha enviado una misión como 18 personas para básicamente investigar y yo diría que rescatar a sus ciudadanos.
si se lo entrega. Recatar. Sí, bueno, porque ahora sucede que este comando, que era inicialmente el que se había acusado de haber asesinado al presidente de Haití, al parecer no tuvo nada que ver con el asunto. Al contrario, acudió al lugar ante un llamado para proteger a la familia presidencial, y ya cuando llegó, que al parecer, todo al parecer, porque todo esto está cubierto de una gran especulación. Al parecer ya el presidente haitiano había sido asesinado 1 hora antes, con signos evidentes de tortura. Le sacaron un ojo y disparos en las tetillas y una serie de elementos que luce pensar que hubo, porque al final le dieron 13 disparos, realmente... que tenga un disparo en la tetilla con una ráfaga, ¿tú me entiendes? Cada una. Sí, bueno, tú sabes. Pudo ser que se le haya pegado ahí. Me llama la atención, José. Nosotros conversamos, traímos a colación hace varios programas, creo que 2 o 3 programas atrás, una grabación que se obtuvo en el Intercept de una negociación. ¿Qué es lo que es el Intercept? Porque tú entiendes que nada, que el Intercept aquí... es una revista especializada, lo comunicamos en un momento. De Glenn Greenwald. Una revista que es muy famosa por sus investigaciones, que ha puesto en evidencia muchas cosas de gobierno. Bueno, fue la revista que publicó los audios, las conversaciones de Sergio Moro. De Sergio Moro, sobre todo en Brasil, que tienen una sede en Brasil. Pero como esto es radio, bueno, sí, porque Glenn Greenwald, el esposo de Glenn Greenwald, es un diputado brasileño. Sí. Entonces, el asunto es que pusimos en evidencia, a través de esas grabaciones, de cómo un grupo armado o paramilitar puede contratar los servicios de mercenarios y que fácilmente pueden salir y agruparse 20, 30, 50, 100, 200 para soldados. Para el caso del ministro boliviano, ¿no? Para el ministro boliviano. Y cómo se puede producir eso. En este caso, también cómo un gobierno o un grupo puede contratar unos mercenarios militares o exmilitares para proteger una empresa. Cómo pueden operar en territorios nacionales grupos de mercenarios armados, no oficiales y no gubernamentales. Entonces, vimos también ayer en los episodios que se están ocurriendo ahora en Venezuela. En Venezuela hay una ganga, hay un grupo criminal que se llama el Grupo El Kiko. El Grupo El Kiko. Y hay muchos videos rodando por las redes. Tiene varios días en un enfrentamiento con las autoridades. Las autoridades han desplegado fuerzas especiales rodeando todo el lugar, un lugar que es la carretera Guzmán Blanco, que se llama la Cota 905 en Venezuela. Y están habiendo enfrentamientos, pero ¿qué es lo que llama la atención? Un video que anda por ahí, un helicóptero gubernamental oficial recibe ataques de cohetes militares, RPGs, o sea, cohetes antiaéreos. Es repelido en una población pequeña de Venezuela. Es decir que, ¿cómo es que esas armas militares pueden ser accedidas? ¿Cómo esos grupos criminales tienen acceso a armamentos militares de tierra-aire? Bueno, Luis, porque Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo. Tiene una frontera grandísima, tiene además de pobreza. Eso, pero también el aparato militar venezolano es profundamente corrupto. Sí, y realmente adquirir este tipo de armamento en un país y venderlo, comercializarlo. El narcotráfico, por ejemplo, tiene tanta incidencia, donde hay una selva que se comparte con Colombia, donde hay laboratorios de drogas, también el gobierno armas donde civiles. hay paramilitares, donde se adquieren armas de todo tipo. Pues realmente eso a mí no me extraña. El gobierno arma civiles. Donde el gobierno arma a los civiles, hay una vinculación de los colectivos bolivarianos con las Fuerzas Armadas. A mí realmente no me sorprendería que tuvieran acceso, no a eso, a tanques de guerra y helicópteros de militares. Lo que está militares. pasando es que la población simple, cualquier grupo
a través de redes, a través de las conexiones, a través de todas estas... un país con una profunda cultura de violencia. Sí, tienen acceso a todo esto. ¿Cómo tú controlas que tú le das armas a un grupo X cantidad de miles de civiles pobres con problemas? Para terminar, ¿cómo tú vas a controlar para que terminar el caso haitiano, yo pienso que nosotros debemos, de alguna forma u otra, y en mi opinión personal, pues sumarnos a ese llamado de que Naciones Unidas intervenga, o la OEA, los Estados Unidos, los países que son compromisarios con la estabilidad del proceso haitiano, porque a nosotros lo que nos conviene es que Haití haya estabilidad. Para nosotros poder hacer negocios como hacemos diariamente y hacen los haitianos en República Dominicana, es reactivar o reiniciar nuestras exportaciones hacia Haití, y que Haití se encamine a un proceso de restablecimiento del orden institucional y constitucional, y un proceso democrático que le permita de alguna forma u otra algún nivel de desarrollo, que realmente hace años que se está en ese anhelo que yo acabo de decir, y quizás suena un poco infantil o naif a la hora de, o cándido, ¿no? A la hora de pedir, de solicitar que se haga un esfuerzo para realmente resolver la situación en Haití desde el punto de vista institucional. Yo quería referirme a un tema brevemente. En unos minutos tendremos ya, ¿verdad?, al invitado. Nuestro invitado, que vamos a seguir hablando de Haití. Precisamente lo que vamos a hablar es de Haití y su experiencia y su conocimiento. El domingo pasado, y sometimos en el Senado de la República una resolución en ese sentido, se celebró el 160 aniversario del fallecimiento del patricio Francisco de Rosario Sánchez. Sin embargo, por razones personales, por un lado, pero también yo creo que de justicia, porque con Sánchez no murió solo, no lo fusilaron solo, no vino a la República Dominicana solo. Sánchez, que tuvo un papel fundamental en lo que fue primero la conformación de la Trinitaria junto a Ramón Matías Mella y Juan Pablo Duarte, y luego la noche del 27 de febrero y los acontecimientos posteriores en 1844, y no solo él, su tía también, María Trinidad Sánchez, y otros miembros de su familia que propugnaron, impulsaron la epopeya independentista. Sánchez fue porque resulta que en este país, el domingo también se celebró 4 de julio la independencia americana, pero los norteamericanos ensalzaron a sus padres de la patria, los hicieron presidentes. Los founding fathers. Los founding fathers. Los hicieron presidentes, como el caso, por ejemplo, de George Washington, que fue el primer presidente de la Unión Americana, de los Estados Unidos de América. Y luego tuvo un retiro digno y dorado, ¿no? En Mont Vermont. Pero nosotros, nuestros padres de la patria, los vituperamos, los agredimos, los humillamos, y los fusilamos, los exiliamos, y a uno de ellos lo fusilamos. Cuando entraba precisamente por Haití. Sí. Entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Pero claro, si alguien pretendiese mancillar mi nombre por eso, decirle que soy la bandera dominicana. Decirle sin jactancia que yo soy la bandera dominicana. Así es. Sí, y bueno, lo decía porque venía de Haití. Sánchez estaba en un exilio en Curazao, logró reunir un grupo de hombres. Ese exilio se produce en el año 1856, me parece, a raíz de un golpe de Estado que da Santana en el primer gobierno de Báez, y asume la presidencia de la República y luego en el año 1861, en junio del 61,
viene Sánchez con un grupo de expedicionarios, digamos, apoyados por el gobierno haitiano, porque eso se había negociado con Jeffra, el presidente de Haití. Y hay que decir que se había pactado la entrega de unos territorios fronterizos, entre ellos Hincha y otros territorios que hace tiempo Haití había estado reclamando y que luego Trujillo, en un tratado con los haitianos, pues cede, porque eran ya territorios haitianizados, o sea, con una presencia haitiana mayoritaria. Y a lo que viene Sánchez es a rescatar la República del tratado de anexión que se firmó meses antes, en marzo, el 18 de marzo. Y viene entraron dos columnas, una liderada por Sánchez y otra por José María Cabral. Lamentablemente las distintas refriegas dieron origen a que los expedicionarios se retiraran hacia Haití. En ese retiro, ya Sánchez iba con un grupo hacia Haití de regreso, y es emboscado en el cercado, recibido a tiros. Allí fue Sánchez herido en la ingle y luego fueron hechos presos y trasladados al San Juan de la Maguana para un consejo de guerra que fue dirigido por el general La Sala. En este consejo de guerra, en el cual se le proporcionó incluso a la defensa, porque pidieron ser defendidos por oficiales españoles, pero no se le permitió, sino que el mismo La Sala le proporcionó una defensa militar. El defensor, en el caso del capitán Benigno del Castillo, que fue mi tatarabuelo, el capitán Benigno del Castillo, pues él le dice al Consejo de Guerra, el abogado, proporcionado por ellos mismos, que era un grupo de militares que enarbolaban la bandera haitiana, por lo cual se debían considerar parte del ejército haitiano, y que por vía de consecuencia debían ser tratados como tal, y la condena debía ser repatriarlos hacia Haití. Sin embargo, Benigno del Castillo y otros, incluyendo Sánchez, que hizo una defensa muy digna, al punto de que pidió... Que era abogado, Sánchez. Sí, era abogado. Por eso fue, de hecho, Sánchez fue nombrado fiscal general y fue el primer fiscal de la República, o procurador general de la República. Y finalmente, a estos patriotas que vinieron con Sánchez, pues se le dictó la pena de muerte y fueron fusilados. Pero fueron fusilados de una forma oprobiosa, una forma que, bueno, al final terminó en una carnicería, lo cual levantó toda una ola de rechazo en la población dominicana. Y lo importante de este evento es que fue el preludio o la llama que inició el proceso restaurador, que luego, con el grito de Capotillo en el año 63, es liderado por la espada libertaria de Gregorio Luperón. Yo quería, aparte del gran homenaje que se le hace a Sánchez todos los 4 de julio, decir que también fallecieron con Sánchez estos mártires olvidados, que tuvieron la mala suerte quizás de ser fusilados con el patricio. Exacto. Y por vía de consecuencia, en gran medida eso se debe a su olvido. El comandante Domingo Piñeiro, el comandante Francisco Martínez, el capitán Benigno del Castillo, el coronel Juan Erazo, Gavino Simonó, José Antonio Figueroa, Félix Mota, Manuel Valdomara, Rudecindo de León, Pedro Zorrilla, Luciano Solí, Juan G. Rincón, José de Jesús Paredes, José Corporán, Cercado Segundo Mártir, Epifanio Jiménez, Juan de la Cruz y el norteamericano William Morris. Todos fusilados
el 4 de julio de 1861 en el Cercado. Unos a tiros, otros a palos, otros a machetazos. Cuenta la crónica que bajo la humareda de la primera descarga solo fallecieron 4 de los llamados a ser fusilados y los otros fueron matados de esa forma. Así que nada, quería decir esto para rendir homenaje a esos otros mártires del Cercado. Bien. Bueno, yo pienso que vámonos a la pausa y volvemos entonces con el invitado, ¿no? Está ya en queue. Está en queue. Sí, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo